Ok. Les estaba diciendo, doctores, ahora que ya me escuchan, que lo que hemos visto aquí rápidamente es el proceso de individualización de pena. Ahora van a aprender la fase final y es la rebaja de penas. La rebaja de penas también está arreglada, es decir, todo el proceso de individualización de penas en Colombia está arreglado para evitar que los jueces impongan lo que ellos quieran y que pueda haber penas diferentes para casos iguales. Las leves ponderaciones que hace el juez, que fue lo que acabamos de ver, son porque hay algo especial en ese caso que hace que la pena sea diferente. Entonces, por ejemplo, aunque sean dos hurtos, no necesariamente van a tener la misma pena. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan tenido circunstancias más graves uno que el otro, o porque en uno haya rebaja de pena y en el otro no. Entonces, ¿de qué dependen las rebajas de pena? Las rebajas de pena dependen, doctores, de varios factores. Primer factor, de si el delito permite rebajas por aceptación de cargos o no. No todos los delitos admiten rebaja de penas. ¿Por qué? Porque los delitos contra menores de edad que se refieran a conductas punibles contra la vida e integridad personal de menores de edad, es decir, de 1 a 17 años, delitos de lesiones, delitos de tentativa de homicidio, delitos de homicidio, feminicidios o tentativas de feminicidio, cualquiera de ellas contra menores de edad, no tienen rebaja de pena por aceptación de cargos. ¿Por qué? Porque así lo dispuso la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 198. Ahora, tampoco tienen rebaja de pena los delitos de carácter sexual contra niños, niñas y adolescentes de 1 a 17 años por la misma razón. Tampoco delitos de secuestro contra esos niños, niñas y adolescentes, tampoco. Así que si acepten cargos o no acepten cargos, esas personas no tendrán rebaja de pena. Por eso es que Rafael Uribe Noguera no tiene rebaja de pena. Así haya aceptado los cargos, no le dan ni un día de rebaja de pena por aceptar cargos. ¿Listo? Podrá tener derecho a redenciones, que son otras cosas, pero la rebaja de pena por aceptación de cargos no la tiene, porque cometió delitos sexuales y delitos contra la vida e integridad personal de una menor de edad. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes más no tienen rebaja de penas? No hay rebaja de penas para aquellos delitos que están contenidos dentro del llamado Estatuto Anticorrupción ni dentro del Estatuto Antiterrorismo. ¿Cuáles son esos? Secuestro, secuestro extorsivo y terrorismo. Ninguno de esos delitos tiene rebaja de penas por aceptación de cargos. Ni secuestro extorsivo, ni terrorismo. ¿Listo? Ninguno de esos va a tener rebaja. Así las personas acepten cargos. Para los demás delitos hay rebajas de pena. ¿Cómo funcionan esas rebajas de pena? Las rebajas de pena, entonces, en los delitos en donde sí proceden las rebajas, se tienen en cuenta por dos factores. Primero, el momento en que se hace la aceptación de cargos, porque hay un momento específico, hay diferentes momentos en los que se puede aceptar los cargos. Y la otra es si la persona fue capturada en situación de flagrancia o no. De acuerdo a eso, yo les hice un cuadrito que está dentro de las diapositivas que les va a facilitar a ustedes ese proceso para aprender la rebaja de pena. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el cuadrito? Acá está. Este es el cuadrito. Eso va de acuerdo al momento procesal en que se realiza. Como ustedes no han visto procesal, pues ustedes no conocen sobre las audiencias. Pero la primera audiencia, primera audiencia del sistema que forma inicialmente, o sea, que hace formalmente iniciar el proceso penal, se llama la audiencia de formulación de imputación. Esa es la primera. Puede que antes hayan otras audiencias preliminares, búsqueda selectiva en base de datos, órdenes de captura, bueno, muchas. Pero esas no inician el proceso penal. La que lo inicia formalmente es la audiencia de formulación de imputación. Y ahí es la primera vez en donde el juez de control de garantías le pregunta al
imputado, se llama ahí imputado, ¿por qué? Porque está en audiencia de imputación, le pregunta. Usted acaba de escuchar a la fiscalía imputarle cargos, es decir, hacer lo que ustedes hicieron, la adecuación típica. ¿Usted quiere aceptar los cargos? Si usted acepta los cargos en este momento, en esta primera audiencia, tendrá una rebaja de hasta el 50%. Pero esa rebaja depende de dos factores. Primero, si usted fue capturado en situación de flagrancia, no le vamos a dar el 50%, sino le vamos a dar la cuarta parte del 50%, que es el 12.5%. ¿Pero por qué? Porque legalmente así quedó establecido en el artículo 301, en el parágrafo que dice que cuando haya capturas en flagrancia se les dará una cuarta parte de la respectiva rebaja. Entonces, si es en audiencia de imputación con flagrancia, le dan el 12.5%. Pero si no lo capturaron en flagrancia, sino por orden de captura o por lo que sea, no le dan el 12.5, sino que le dan el 50% de la rebaja, que es lo máximo que una persona tiene en rebaja en el país. Luego, si no acepta los cargos en la audiencia de formulación de imputación, existe otra oportunidad, que es durante la audiencia de formulación de acusación y durante la audiencia preparatoria. Durante todo ese tiempo, son 2 audiencias más, le van a preguntar otra vez a la persona, ¿usted quiere aceptar los cargos? Sí, yo los quiero aceptar. Listo. Si usted los acepta en una de esas 2 audiencias, va a tener la rebaja de la tercera parte. Pero si no fue capturado en flagrancia, porque si fue capturado en flagrancia, no le vamos a dar la tercera, sino la cuarta de la tercera, es decir, un 8.25% de su rebaja. La última oportunidad para aceptar cargos es una vez iniciado el juicio. Antecitos de empezar formalmente el juicio y llamar al primer testigo, el juez le pregunta por última vez. Última oportunidad. ¿Usted quiere aceptar los cargos? Si dice que sí, en ese momento, y fue capturado sin flagrancia, es decir, no lo capturaron en flagrancia, tendrá una rebaja de la sexta parte de la pena. Pero si lo capturaron en flagrancia, su rebaja será del 4.1%. Esos son los factores que implican la rebaja de pena en aceptación de cargos. De ahora en adelante, nosotros vamos a hacer ejercicios con todo, con rebaja de pena y demás. Pero ojo, estas rebajas de pena cambian cuando se trata de preacuerdos, porque la fiscalía puede firmar un preacuerdo con la defensa y el procesado, incluso en el juicio, y decirle en el juicio al juez, ¿sabe qué? Nosotros acabamos de firmar un preacuerdo y le vamos a reconocer el 50%. Ay, pero es que no le toca esa rebaja aquí. Se la reconocen. O le reconocen la tercera o le reconocen la sexta. Es decir, por preacuerdos la fiscalía tiene la facultad de darle más rebaja de la que le correspondería en ese momento. Pero nunca más del 50%. ¿Listo? ¿Me hice entender, doctores, cómo funcionan las rebajas de pena? Una inquietud, doctora, o sea, el 50% se lo pueden dar inclusive si fue capturado en flagrancia. Inclusive si fue capturado en flagrancia, pero solo por preacuerdo. Por preacuerdo con la fiscalía. Por preacuerdo por la fiscalía. Es que hay dos maneras diferentes, 2 caminos diferentes para obtener las rebajas de pena. Uno son ante los jueces directamente, que son en las audiencias en donde el juez les pregunta si aceptan o no aceptan los cargos, que eso se llaman allanamientos, o sea, aceptaciones de cargos en audiencia. Y las otras son por fuera de la audiencia, en donde se reúnen la defensa, el fiscal, las víctimas y el procesado y hacen preacuerdos. Y luego se los presentan al juez en una audiencia y le dicen, mire, hicimos un preacuerdo para que usted lo apruebe. Y ya llegan con la rebaja de pena y con la pena lista. Y el juez verifica si la pena es legal, acepta eso y se acabó. Y esa es la pena que le imponen al señor. ¿Listo? Son 2 caminos diferentes para lograr rebajas de pena por aceptación. Insisto, en los delitos en donde se pueden lograr las rebajas de pena. Ustedes van a ver esto mucho más amplio en procesal, ¿no? Pero pues es para que podamos hacer los ejercicios de individualización. Entonces, si por ejemplo, en este caso que estamos haciendo, ¿dónde están? Ah, pero ya se me borró por lo que me tocó salirme. En el caso que estamos haciendo, ¿cuánto le impusimos al señor? A Juan por haber violado a María. ¿Cuál fue la pena hallada? 128 meses. 128. 128 meses. Fueron 128 meses. Digamos que Juan
acepta los cargos en la audiencia preparatoria, es decir, en la tercera audiencia después de la imputación. Antecitos del juicio. Y ustedes van a revisar si Juan fue capturado en flagrancia o no. Entonces, ¿cómo van a mirar eso? Ustedes lo van a mirar revisando el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, de la Ley 906. Van a revisar si Juan, de acuerdo al caso que ya conocen, fue capturado en flagrancia o no. Tienen 2 minutos para leer el artículo, doctores. Listo, No sería doctor. ya en flagrancia. Ah, perdón. Listo, doctores. Doctor Julián Osorio, ¿fue capturado en flagrancia? No, doctora, no fue capturado en Listo. flagrancia. ¿Alguno de No, ustedes doctora. cree que sí fue capturado en flagrancia? No, doctora. No fue capturado en señora, flagrancia. no, Entonces- señora, porque se le llevó al hospital y se entregó No fue voluntariamente. capturado en flagrancia. ¿Cuánto es la rebaja que le toca? 50%. 50%. No, señores. Volvamos otra vez a las diapositivas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La sexta parte. No. Vamos a revisar. Doctores, miren. Concentrados. Silencio. Los callo a todos, discúlpenme, por favor. Dice. ¿Dónde está compartir pantalla? Acá. Listo. Dice, en la audiencia de imputación y hasta antes de presentarse el escrito de acusación, le corresponde hasta el 50. Una vez presentado el escrito de acusación y hasta antes de iniciar el juicio. Les dije que esta fue la tercera audiencia después de la imputación. Antecitos del juicio. Sin flagrancia, ¿cuánto es la rebaja? Sexta parte. Antes del Esta parte. juicio. Miren, Tercera parte. antes Tercera del parte. juicio. La tercera Tercera parte. parte. Muy bien, es la tercera. Listo. Es la tercera parte la que le corresponde. Entonces vamos a decir eventualmente, aquí entonces que la rebaja es de la tercera parte. La tercera parte. Tenemos 128 meses. ¿En cuánto lo dividimos? 3, En 3. ¿Cuánto nos da? 42.6. 42.6 meses. Listo. ¿Y qué hacemos con eso? Se le resta los Se 120. Se le resta lo que llevábamos, porque no ve que le vamos a rebajar la pena. ¿En cuánto? En la tercera parte. Y esto que obtuvimos acá, 42.6 es la tercera. Entonces, 128 menos 42.6, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? 85.4. 5.3. 85.3 meses. Entonces, esa será la pena definitiva. Punto 4. A 4, imponer. Ah, punto 4. Pena definitiva a imponer a Juan por violar a María, 85.4 meses. Y ya, ese es todo el bololo. Ese es un caso sencillo. Ahora veamos un caso difícil. Con un solo delito. ¿Listo? Y les voy a enseñar a aplicar las nuevas reglas de más complique, que son las donde uno más se enreda y donde todo el proceso de individualización se le vuelve a uno una pelotera. ¿Listo? Vamos a hallar
una pena. Entonces resulta que este señor se llama Pepe. Pepe se sube a un SITP y hurta un celular utilizando una navaja. Acepta cargos en audiencia de imputación y es capturado en flagrancia. Este es uno de los casos complejos. Ya van a ver por qué. Listo. Vamos a hacer el proceso de adecuación típica. Primero, Pepe es autor, coautor, cómplice, determinador, interviniente, ¿qué? Autor directo. Autor directo. Pepe es autor. ¿De qué delito? De hurto. Agravado. Autor. Cuando ustedes vean penal especial, ya el profe les va a enseñar todos los intríngulis para poder hacer la imputación. Sí, bien. En este caso, yo como ya me sé el código casi, entonces yo les digo a ustedes que el hurto va a ser calificado por el contenido del artículo 240, inciso segundo, que es la violencia sobre las personas, y agravado por el artículo 241, numeral 10 del Código Penal. ¿Consumado o tentado? ¿Consumado? Pues parece que Consumado. consumado, ¿no es cierto? Dejémoslo en consumado. Listo. Este es el tipo penal. De lo que nos dice el artículo, nosotros podemos ver alguna cosa que nos permita establecer circunstancias de mayor punibilidad del 58. ¿Hay algo especial ahí que uno diga, oiga, sí? Los Porte agravantes. general de armas, porte de arma, ¿no? No, ¿por qué no? Eso no es así. Flagrancia. Miren, no se maten. No hay circunstancias. ¿Con la violencia sobre la víctima? No, porque esa ya se la tuvieron en cuenta en el agravante. Acuérdense que todo tiene que ser sin que se le haya tenido en cuenta antes. Y ya se la tuvieron en cuenta como agravante específico de la violencia sobre las personas, artículo 240, inciso segundo. No hay circunstancias de mayor punibilidad y no hay circunstancias de menor punibilidad. O sea, no tiene ni de mayor ni de menor punibilidad. Es decir, ni agravantes ni atenuantes genéricos. ¿Listo? Vamos a hallar la pena acá. Este caso es muy complejo. Lo vamos a hacer despacio. ¿Listo? Ah, bueno, digamos que esto fue hoy, para que no tengamos problemas con la pena. Hoy Pepe se sube, ta. Listo. Primer punto, tengo que revisar las penas, ¿no es cierto? Entonces, las penas empiezan por el artículo 239 del Código Penal, pero también hay penas en el 240, inciso segundo, y hay otra pena en el 241, numeral décimo. En el 239 me dice que la pena del hurto depende del valor del celular, o sea, del valor de la cosa que se haya robado este señor. Y vamos a decir que este señor se robó un celular de 1 millón de pesos. Un celular evaluado en 1 millón de pesos. Listo. Siendo así, la pena, según el 239, estaría en el inciso 1 o en el inciso 2. Según el 239. En el 2. ¿Cuánto es la pena? De 1 a 2 años. De 1 a 2 años. ¿Esta pena va con 890, doctores? ¿El 239 No. fue modificado por la 890 o no? No, porque ya se la incluimos. Doctores, ¿va o no va? No, no señora.
Sí, sí, señora, porque no, Sí está, no sí está modificado. Sí va, Mira, sí ya va. vamos a presentar el modificado, parcial. El 1 de enero del Está 2015. modificado. Si así van a presentar el parcial, pobres. No está modificado, profe, ¿no? Ahí está Vamos a modificado. revisar el 239. Sí, esto está modificado. Sí está modificado. 239, a ver si es que el único que viene loco es mi código. Ahí dice penas aumentadas. Ahí dice, penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890, y a usted le dice que la pena será de 16 a 36 meses, pero porque su código ya le trae hecha la pena. Si usted parte de 1 a 2 años, pues claro que tiene que hacerle el aumento de la 890. Entonces, hay que hacer aumento de la ley 890 de 2004. Pero la profe dijo que no nos pongamos como locos a hacer aumentos de pena hasta que no veamos bien las normas, porque ese es el paso 1. Artículo 240 del Código Penal. En su inciso segundo, violencia sobre las personas, porque este señor utilizó un arma de carácter cortopunzante, intimidó a las personas con eso se llama violencia sobre las personas. Eso se llama violencia bis efectiva, no bis compulsiva, es decir, violencia física y no violencia psicológica. Violencia sobre las personas. ¿Cuánto es la pena del 240, inciso segundo? De 6 a 14 años. Ahí es donde yo me doy cuenta que la clase en donde les enseñé la diferencia entre un numeral y un inciso no sirvió para nada. ¿Cuánto es la pena? De 8 a 16, doctora. Ah, porque la otra es la de el inciso 1, numeral 2, que dice colocando a la víctima en condiciones de indefensión, que dice de 6 a 14 años. La del inciso segundo dice la pena será de prisión de 8 a 16 años. Pena de prisión de 8 a 16 años. ¿Esta pena va con 890 o sin 890? Revisen el 240, doctores. Sin 890, profe, porque fue modificada en el 2007. Perfecto, muy bien. Va sin 890. Va sin 890, modificada porque fue modificada por la ley 1142 de 2007. Listo. Ahora, artículo 241 del Código Penal. Este 241 le vamos a creer, no es el numeral 10, sino es el numeral 11, porque fue cometida bajo un bus de servicio público o en un bus de servicio público. Ahí ustedes la ven, 240 numeral 11. Y dice cuando la conducta sea cometida en establecimiento público o abierto público o en medio de transporte público. Aquí fue en un SITP. ¿Listo? 241 numeral 11. ¿Cuánto es la pena? El 241. ¿Me quedé solita? No Ahí dijo, dice que aumentará la mitad, 3/4 partes. Ah, ese es un problema que ni el hijo de madre. Dice, la pena se aumentará de La mitad a las 3/4 partes. mitad a las 3/4 partes. Nos dice a dónde tenemos que hacer el aumento de la mitad y a dónde tendremos que hacer el aumento de las 3/4. Si la conducta confiere. De los artículos anteriores. O Sí, sea, pero de no los dicen dónde, ¿no es cierto? Vamos a empezar a hacerla con calma. Primero, ¿de cuál de todas las penas comienzo a hacer el proceso de individualización? ¿Del 239, del 240, de cuál? ¿Del 241, cuál? De la que tenga la pena más alta. La más alta. No, del principal, del delito principal, yo creo. ¿Cuál es el delito principal? El hurto. Ok. Listo. Les voy a explicar lo siguiente. El hurto es uno de los delitos que tiene dos delitos principales. El hurto y el hurto calificado. Esos dos son delitos principales y autónomos. Es decir, que usted puede encontrar un hurto calificado, que sería el 239 con el 240,
Un hurto simple, que es el 239, un hurto agravado, 239 con 241, o como en este caso, en el hurto calificado y agravado. En este caso, doctores, usted cuando encuentra hurto calificado y agravado o solo hurto calificado, deja de aplicar la norma del 239. Esta no se aplica, sino que se aplica la del 240. ¿Por qué? Porque el 240 se convierte en delito autónomo, como delito principal, como si fuese una especie de hurto, y eso hace que desaparezca el hurto simple o el hurto agravado, que es el del 239. ¿Listo? Entonces, usted va a partir de la pena del 240, del hurto calificado. ¿Cuánto es la pena del hurto calificado, doctores? Acá está, ¿no es cierto? No entendí, profe. De 8 a 16 años. De 8 a 16 años. Les explico otra vez. Si usted tiene un homicidio agravado, el delito principal es el homicidio. ¿Por qué? Porque los agravantes van agarrados de un delito principal. ¿Listo? El delito principal se convierte en homicidio. Pero en el hurto no pasa eso. En el hurto, no, y ni eso, porque en el homicidio agravado también aparece como delito principal. Me explico. Perdón, rebobino. Cuando ustedes leen los artículos, doctores, siempre que un artículo, así sea calificante o agravante, traiga pena propia, es decir, no proporción de pena como ven aquí, sino una pena en años, ustedes deben partir de la pena en años. No se escucha, doctora. Dios mío, quiero yo. Yo sí escucho bien, yo sí escucho bien. No, sí se está escuchando bien. Sí, bien, está bien. Escucha bien. Listo, concentrados. En este caso tenemos 3 delitos. Este delito del 239 tiene pena en años, ¿no es cierto? Este delito del 240 tiene pena en años, ¿listo? Pero este delito del 241 no tiene pena en años, sino en porciones. Cuando ustedes encuentren este problema de varios delitos con penas en años, pero ojo, un solo delito, aquí no estamos en un concurso, sino acá es un hurto calificado y agravado, es un solo delito. En ese caso ustedes parten del delito intermedio. El delito intermedio es este. Igual que en el homicidio agravado, ustedes ya no parten del homicidio, sino de la pena del homicidio agravado. ¿Listo? En este caso, el artículo 240, llamado hurto calificado, es un delito autónomo. ¿Listo? Si no hay calificantes, es decir, si no le imputan alguno de los calificantes del 240, ahí sí parte del 239. Pero siempre que haya un calificante, usted va a partir de la pena del 240. ¿Listo? ¿Me hice entender, doctores? ¿Mejor? Sí, doctora. Listo. Vamos entonces a iniciar nuestro proceso de individualización de la pena con el artículo 240 del Código Penal, que es el paso 1. Bueno, aquí realmente decimos el paso 1, pero digamos que sí. De 8 a 16 años, un mínimo. De 8 años y un máximo de 16 años. ¿Qué le hago a ese mínimo y a ese máximo, doctores? Pasarlo a meses. Perfecto. El mínimo lo paso a meses. El mínimo de 8, están los puntos acá. Lo multiplico por 12 y nos da 96. 96 meses. Y nuestro máximo, que son 16 años, lo multiplico por 12 y me da 192 meses. 192 meses. Listo. ¿Hay alguna circunstancia que me modifique ese marco punitivo? ¿O de una vez ya puedo sacar los cuartos? No, toca agregar el 241. Muy bien. Pero el 241 tiene un problema. Y dice, la pena se aumentará de la mitad a las 3/4.
¿A dónde le aumento la mitad, doctores? Al mínimo. ¿Por qué si la ley no lo dice? Es que ahí no lo dice. Este es uno de los delitos complicados. Y para eso adivinen que hay todo un artículo con unas reglas en donde les dice a ustedes a dónde aplicar cada porción. Ese artículo, doctores, se llama el artículo 60 del Código Penal. Vamos a leerlo con calma para ver cómo es que vamos a aplicar la porción. ¿Listo? Doctor Bocanegra, ¿estás? Sí, doctora. ¿Me puedes hacer el favor de ayudarme con tu melodiosa voz a leer el artículo 60? Listo, doctora. Gracias, eres muy amable y qué pena ser tan atrevida. Artículo 60. Doctora, una pregunta antes de seguir. Dígame, doctor Fernando, mientras Lo tanto. que Tranquilos pasa que la es noche que- es nuestra. Lo que pasa es que en mi código aparece, son 6 años y el máximo aparece 14 años. Porque Entonces, tienes antes de la modificación de la ley 1142 de 2007, es decir, que tu código es anterior al 2007. ¿Listo? Sí, lo que pasa es que como este es actualizado, entonces ahí es donde me confundo. Es muy posible que el tuyo te lo hayan vendido como actualizado y no esté actualizado, o haya estado actualizado al año 2006. No, en la página web también aparece el código y aparece las mismas cifras. ¿Dónde te aparece? 6. Digamos, por internet. Ah, ya sé cuál es el aparece problema. 6 y Doctor 14 Fernando, años. es que es el inciso segundo del 240, no es el numeral 2 del 240. Mira, mientras el doctor Bocanegra nos ayuda con el artículo, vamos a hacer esto porque ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a hacer porque creo que nos enredamos. Doctor Fernando y compañeros, Señor. artículo 240, hurto calificado. La pena será de 6 a 14 años si el hurto se cometiere. ¿Eso qué es? ¿Es un Sí. inciso o es un qué? Lo que acabé de leer. Un artículo. Sí, No, pero es ¿qué, un inciso. qué es? No, es un texto. Sí, pero ¿es un qué? Es ¿No es un- que hay es ahí un dos párrafo, puntos de aparte? Es un párrafo. Párrafo. Párrafo o inciso. Ahí se puede llamar párrafo o inciso. Es un párrafo. Listo. Párrafo. Ahora, Párrafo. ese párrafo o inciso tiene después algo ahí que comienza, que dice con violencia sobre las personas. ¿Qué hay antes de el con violencia? ¿Hay un qué? De 8 a 16 años. ¿Hay un qué? Dice, Hay unos numerales. Hay un numeral, muy bien. diga un numeral primero, numeral 2, Numeral primero no. Numeral 1, numeral 2, numeral 3. Numeral 1 y numeral 2, numeral 3 y numeral 4. Listo. Después del numeral 4, cuando dice u otras semejantes, ahí hay un punto I aparte. Es decir, que comienza un nuevo ¿qué? Párrafo. Un Un nuevo nuevo texto. inciso o párrafo. Y ese inciso o párrafo, ¿qué número es dentro del artículo? ¿Cuántos incisos o párrafos habían antes? El 2. Solamente había uno. Mire, 1. había un inciso que termina en de 6 a 14 años si el hurto se cometiere. Ese es un inciso. Los otros son numerales de ese inciso. Y luego comienza el inciso 2 que dice la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Y luego viene el inciso 3, las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar, Y luego viene el inciso 4, la pena será de 7 a 15 años. Luego viene el inciso 5, la pena será de 5 a 12 años. En nuestro caso estamos en el 240 inciso segundo, doctor Fernando. ¿Cuál es la pena? 8 a 16. Dice de 8 a 16 años. ¿Ves? Ahí está. Si tú te ubicas en el inciso que no es, pues estás ubicando la pena que no es. ¿Listo? Correcto, profesor. Gracias, doctor Fernando. Doctor Bocanegra. Artículo 60 del Código Penal. Profe, una pregunta. Dime, doctora.
Es que para después yo Rosa, se te está Ahí. intercontando. eh, Juliet, numeral, me sigue el inciso, la pena. Señora, Juliet, se te está entrecortando. ¿Qué me dices? profe, es que no te escuchamos. O bueno, yo no te escucho. ¿Los demás me escuchan? Sí, señora. Ahora sí. ya. Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Listo. Juliet, ¿me escuchas? Sí, sí, profe, ahora sí. Háblame. ¿Cuál es tu pregunta? Es que para mí el inciso primero, después del numeral 4, es la pena será de prisión de 8 a 16 años. Para mí ese es el numeral 1. ¿Eh? No puede ser. Porque dice numeral 4, con escalonamiento. Ahí, bueno, en ese párrafo dice punto aparte y ahí empieza la pena será de prisión, que sería el inciso 1. ¿Sí me Ahí no hay ¿Por qué números. ignoras el otro? No hay Señora. números. ¿Por qué ignoras el que empieza antes? El que empieza antes de los numerales, el que empieza con el artículo, El que que dice la empieza con el pena será de artículo. 6 a 14, Juliet. Listo, profe, ahora sí entiendo. Qué Ok, pena. listo. Doctor Bocanegra, por favor. Artículo 60. Gracias. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiera circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas. 1. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Escuchen la regla 1. Si la pena se aumenta o se disminuye, en este caso, ¿nos sirve? ¿La pena se aumenta o se disminuye? Aumenta. Aumenta, No sirve. sirve. Listo, sirve. No Sigue sirve. leyendo. El numeral 1, bueno, si la pena se aumenta o disminuye en la proporción determinada, En una proporción. en una proporción determinada, esta se Listo. aplicará. En una proporción determinada. ¿Cuántas proporciones tengo acá? ¿Una 2. o dos? 2. 2. Dos. Entonces, ¿nos sirve esa regla? Sí. No. Sí. Porque No, no, porque ve que tengo esa dos. dice que solamente No, porque sirve dice cuando una. hay una proporción. Una Y sola aquí proporción. tenemos dos proporciones. Tenemos la mitad y las 3/4 partes. No nos sirve la regla. Vamos con la regla 2, doctor Bocanegra, por favor. Si la pena se aumenta hasta una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Hasta Esa en una. tampoco nos sirve. ¿Por qué? Tampoco. Porque tiene que decir hasta. Y ustedes van a encontrar Máximo. normas en donde dice hasta. Y dice una proporción. Por ejemplo, en los delitos de falsedad dice, se aumentará hasta en la mitad. Entonces ahí dice hasta, aumenta y una sola proporción, la mitad. Esa le serviría ahí. Pero en este caso no dice hasta y no es una proporción, sino dos. No sirve la regla número 2. Regla número 3. Si la pena se disminuye hasta en una porción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. No nos sirve primero porque aquí estamos aumentando y en la regla dice que es disminuyendo. Y aquí tenemos dos proporciones y en la regla dice que es una. Y además en la regla dice que es hasta. Tampoco nos sirve. Regla número 4. Si la pena se aumenta en dos proporciones, el menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. ¿Sirve o no sirve? Esa es la que nos Sí, sirve. Esa sí ¡Esa sirve. es! Esa es Listo. Entonces, la voy a copiar aquí. mínimo y máximo. Regla. Ay, ¿dónde está? Si la pena se aumenta. Regla. Regla 4 del artículo 60 del Código Penal, que es la que vamos a aplicar aquí para poder aumentar el 241 en este caso. Doctor Bocanegra, ¿me disculpas? Si la pena se aumenta... Lo leo, ya se lo leo. En dos proporciones. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Listo.
Yo sé que ustedes son muy pilos y saben cuál es, con solo mirarlas, cuál es la mínima y cuál es la máxima, es decir, cuál es la más pequeña y la más grande entre la mitad y las 3/4. Pero yo no soy así. Entonces yo lo que hago es devolverme a mi primaria y acordarme de graficar fraccionarios para poder saber a ojo cuál es más grande. Y entonces voy a graficar aquí la mitad. Entonces, recuerdan que en fraccionarios nos decían, usted coge la unidad y la divide en lo que diga debajo de la línea, es decir, en 2. ¿Listo? Pues se supone que tiene que quedar igual, ¿no? Listo. Y usted toma la porción, que está arriba. Esto es un medio. ¿Listo? Y ahora vamos a graficar los 3/4. Entonces cogemos la unidad, aquí, y la dividimos en la que dice la parte de abajo. Ustedes me disculpan, yo sé que está chuequito, pero pues es que mi pulso no da mucho. Y vamos a tomar las 3/4. Aquí, tomo acá. Listo. Y dice la norma, si la pena se aumenta en 2 proporciones, la menor, la más pequeñita de las proporciones se aplica al mínimo. ¿En cuál lugar tomé menos? ¿En cuál de las dos? Un medio. En el medio, ¿no es cierto? En el medio tomé menos de la unidad. Entonces, este medio, doctores, va a ir al mínimo. Al mínimo. Mientras que las 3/4 van a ir al máximo. ¿Me hice entender, doctores? Yo sé, perdónenme, muchos de ustedes son ingenieros y hacen divisiones y cosas para saber, pero yo lo hago así. ¿Listo? Y así es mucho más fácil porque ustedes van a encontrar cualquier cantidad de proporciones inmundas en el código para aplicar. Entonces recuerden, cuando no me dice a dónde van, aplico las reglas del 60, miro cuál me sirve y aplico las proporciones según lo que me dice. ¿Listo? Entonces ahora vamos a aplicar la proporción. A ver, ¿dónde están? Acá, selección. Listo. Perdón, subo aquí un momentico para que alcance el tablerito. Ahí, listo. Y comenzamos. ¿Cuánto era el mínimo que llevábamos? Vamos a 96. 96 meses. 96 meses, tú. Aquí estamos aplicando la regla del 241, entonces a 96 meses, ¿en cuánto lo divido? En 2. En 2. 2. ¿Y eso nos da? 48. ¿Y le hago algo más? Sí, se lo suma a los 96, profe. Ok, muy bien, porque es que estamos aumentando penas. 48 más 96. 144. 144 meses de prisión. Y ahora, tomamos el máximo aquí. Máximo. Ay. ¿Qué son cuánto? 192. 192. ¿Y a eso qué hago? ¿Lo divido en? Lo divide en 4. 4, muy bien. Y lo multiplicamos por 3. 48. 48. 192 dividido 4 da 48. Sí. Y multiplicado por 3. Nos da 144. 390. No puede ser. Ah, sí. No, espere, 100, no, 144. Sí, dividido en 3. 144. ¿Y a eso qué le hacemos? Le suma los Más 192. Exacto. ¿Y eso nos da? 336.
336 meses de prisión. Tengo un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Doctores, ¿a este marco punitivo tengo que hacerle alguna otra modificación? Revisen el caso. ¿Hay alguna circunstancia de tentativa, determinación, No, no hay nada más, doctor. cómplice? ¿No? ¿Nada? Es decir, que a este marco le podemos sacar la fórmula ya. Flagrancia. No es. No, lo de que acepta. No, pero eso Se es después. acepta por La rebaja de- Ya no hay que hacerle más, no duden tanto. Hacer la casita. Listo, hacer la casita. Ah. Vamos a hacer casitas. Listo. Entonces, borramos acá. Borro todo. Ah, Ay, ya, ahí está. No pasó nada. Tomen su foto que voy a borrar. ¿Listo? Ok. Ahora sí borro. Listo. Es que el tablero no va para más y si no, pues seguíamos ahí, pero no se puede. Listo. Entonces, vamos a graficar. ¿Dónde está? Texto. Dibujar acá. Listo. Y vamos a aplicar la fórmula. Cuando ya tengamos la fórmula, hacemos la casa. ¿Cómo es que es la fórmula? El máximo Exacto. ¿Cuánto es el máximo? es 192. 336. Ah, sí, 336. Máximo de 336 meses. Menos el mínimo. Menos. Menos el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 144 meses. Y se divide en 4. Listo. Y lo dividimos en 4. Perdónenme aquí un momentico que hago acá una rayita. Dividido en 4. ¿Listo? ¿Cuánto les da? 48. Igual a 48 meses. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí, doctor. Sí, señora. Correcto. Ok. Y comienza nuestra casita, que ahora, ¿cómo es que se llama? El marco. ¿Marco qué? Marco de movilidad. Marco de movilidad. Muy Marco de bien. movilidad. Marco de movilidad. Y entonces nosotros hacemos nuestra Marco casita punitivo. ¿con cuántas alcobas? 4. 4 alcobas. 4 cuartos, muy bien. O 4 cuartos. alcobas, muy bien. 1, 2, 3 y 4. Ay, espera, control Z. Acá, selección. Bueno, me disculpan si no se ven exactamente iguales, pero la idea es que son 4 cuartos iguales. Listo. Y comenzamos. Primero vamos a nombrar los cuartos. ¿Cómo es que se llama este primer cuarto? Cuarto mínimo. Cuarto mínimo. Cuarto mínimo. Muy bien. ¿Cómo es que se llama el de al lado? Primer cuarto medio. Cuarto medio. Primer cuarto medio. Disculpan aquí que me toca abreviar por espacio. Primer cuarto medio. Pongámosle aquí así. ¿Listo? ¿Y el segundo cómo es que se llama? ¿El tercero, perdón? Segundo cuarto medio. Segundo cuarto medio. ¿Y el más grandote cómo es que se llama? ¿El más grave? Cuarto máximo. Listo. Ya tenemos nuestra casita bien armadita, o más de bonita que nos quedó.
Y sabemos cuánto es que mide cada cuarto de esos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es que mide? 48 meses. 48 meses. 38 o 48, ¿no? 48 meses. 48, perdón, 48. No me asusten. Orlando, por favor. Yo soy de la tercera edad, me puede dar un infarto. Ya. ¿Cuándo cree que está con... Epa. Aquí. Listo. Ok. Y comienza la sumatoria. ¿De cuánto es que arranca el cuarto mínimo? De 48. No hablen, Popó. 144. Eso, háganle caso al doctor. Sí, señor, son 144 meses. Sí, señorita. ¿Por qué de 144? Porque ese es el mínimo de la pena. ¿Listo? De 144 meses. Y ahora sí, ¿qué les da? 48 meses. ¿Y cuánto les da? 192. A 192 meses. Muy bien. Ahora, el de aquí, el primer cuarto medio. 192 más 48 meses. De 192 meses, ¿ya eso le sumó? 48 meses. ¿Cuánto da? 240. Muy bien. Segundo cuarto medio. 240 más 48 meses. 88. Más 48. 288. 280. ¿Y el cuarto máximo? 288. Más 48. Más 48 les da 36. 36. No me asuste porque entonces nos tocó volver a 336. Ah, 330. ¿nos coincidió con el máximo, doctores, o no? Sí, Sí, doctora. ¿Listo? Sí, doctora. Ya está. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue. ¿En qué cuadrito lo podemos poner? Exacto. Y hay Vamos más a encerrar al componentes. juez. Y eso se tiene en cuenta las circunstancias de menor y de mayor punibilidad. En nuestro caso nos dijeron que habían circunstancias de menor. No, No, señora. no. No, ¿Circunstancias de mayor? Sí. tampoco. Sí, mayor sí. Sí. ¿De mayor sí? ¿Sí? Sí. Espere porque me perdí. ¿Dónde está No. la foto? Ay, no, porque es un delito autónomo. No, tampoco. Ahí dice Dice- mayor punibilidad. Miren, yo Mayor veo en la punibilidad. diapositiva donde están los muñequitos que yo hice, los dibujitos con los Circunstancias de mayor circulitos, dice, punibilidad. dice, no hay circunstancias de mayor punibilidad y no hay circunstancias de menor. Ah, no hay nada, perdón. Si no hay nada, ¿en cuál cuarto nos movemos, doctores? En el primero. Cuarto mínimo. El primero. Cuarto mínimo. Muy bien, acabamos de encerrar a nuestro juez en el cuarto mínimo. Hay una circunstancia, alguna circunstancia de mayor punibilidad, perdón, de mayor punibilidad no, sino alguna circunstancia de ponderación del artículo 61 que me permita moverme un poquito más allá de los 144 meses. ¿Algo que no le hayan tenido en cuenta a este hombre? No, Entonces, En ¿cuánto, este le, caso vamos- no. ¿cuánto le imponemos? 192 meses. No, 144. 144 meses. 144 mínimo. El 144. mínimo, doctora, no seas carcelera. Pena hallada, 144 meses. No le podemos poner más de eso porque no encontramos nada especial que no le Nada hayan que lo pedido. agravara. Listo. ¿Y ahí ya? ¿Esa es la pena que le toca? ¿O le falta algo? No, señora, falta. Me baja 50%. Fue capturado. Rebaja de pena. La rebaja de pena por aceptación de cargos. Muy bien. Y nos pero no dice, está dentro del ejercicio, doctora. sí se está, ¿no? Sí, dice que Sí, sí está. los cargos. Capturado en flagrancia. Acepta Dice que acepta cargos en los la audiencia de cargos. imputación. Flagrancia. Pero no Y dice es si se va capturado en anticipado o no. flagrancia. Doctores, callados. Dice claramente que el señor aceptó cargos en la primera audiencia. Entonces vamos a ver en la audiencia de imputación, pero que fue capturado en flagrancia. Entonces aquí está en el cuadrito, dice, en flagrancia y en la audiencia de imputación la rebaja es del... 12.5%. 12.5. Listo, le vamos a aplicar esa rebaja al señor. ¿Listo? Vamos de nuevo a nuestra pantalla.
y le vamos a aplicar la rebaja de pena al señor. Entonces, rebaja del 12.5% por aceptar en imputación y con flagrancia. Entonces, tomo los 144 meses, en este caso, 144 meses, y le resto el 12.5%. ¿Cómo hago eso del 12.5%, doctores? Se multiplica por 12 y se divide entre 100. Se multiplica por 12.5. ¿Porque no es que es el 12.5? Sí, y se divide por 100. Ok, muy bien, así se saca un porcentaje. Se multiplica por 12.5, ese resultado que nos da 144 por 12.5 da 1800. 1800. Dividido en 100. 18. Muy bien, 18. Entonces, 18 son ¿qué? Meses, días, años, ¿qué? Meses. 18 meses. O sea, ¿qué le quedó en 18 meses? Sí. No, 126. Ah, eso sí será. Entonces, ese apenas es el porcentaje. Entonces, cogemos los 144 meses y le restamos 18 meses por de baja de pena. ¿Y le queda la pena en? 126 meses. 126 meses de prisión, que es la pena definitiva a imponer. Dos, ¿la puedes subir un poquito que no se alcanza a ver? Gracias. Sí, señor, voy. Esperamos un segundito porque entonces aquí no se ve. Aquí. Pena ya, 144, acá. ¿La ves ahí? ¿La ven ahí? ¿Ya la ven? Sí, dos. Gracias. Listo. Y ese es todo el complique de la individualización de la pena. Aquí antes se lo di más resumido que como está en las diapositivas. Aún más resumido. ¿Listo? Permítanme un segundo que creo que hay compañeritos levantando la mano. Un momentito. Acá. Doctor Alejandro Santís, ¿tienes preguntas? No, profe, ya me quedó claro. Listo. ¿Preguntas ahora? Profe, qué pena, una pregunta, no sé si me perdí en la mitad o qué, pero nosotros no teníamos un agravante. Sí, mi amor, ya está. Ya lo tuvimos en cuenta cuando aplicamos el 241 numeral 10, que te acuerdas que aplicamos las reglas del 60. Para recuerda que los agravantes específicos, que en este caso Pensé son que hurtos, cuando hacíamos la de los cuartos, como dice que en el cuarto máximo cuando solo hay agravantes, pensé que se tenía en cuenta ahí, me perdí ahí. Ok, pero acuérdate que esos agravantes para hallar los cuartos, eso se los dije el viernes, los agravantes que son genéricos y los atenuantes genéricos se tienen en cuenta en los cuartos, pero en este caso el agravante es específico, entonces ese ya se tuvo en cuenta en el marco, no lo puedes volver a tener en cuenta en el cuarto. Los de los cuartos son los del 55 y los del 58, que son las de mayor y menor punibilidad. ¿Listo? Ana. Ah, listo, profesora. Ya, qué pena. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿O empezamos a hacer con individualización de pena por concursos? Que esas nos demoramos 10 minutos. ¿Listo? Ok. Entonces, comencemos ahora sí, con todos los juguetes. Vamos a hacerla completica. Les voy a enseñar a individualizar pena con concursos de delitos. Miren, la parte difícil de la individualización de la pena, pero antes de que se me olvide, la parte difícil de la individualización de la pena es lo de la aplicación de las reglas del 60. De resto, todo es fácil. Todo es fácil. Y yo por lo general les doy a ustedes o por lo general en los procesos de individualización de pena, lo que hace uno es que les da todo y ustedes encuentran la pena. Es decir, uno no los pone a hacer adecuación típica. Yo los estoy poniendo a hacer adecuación típicas porque ustedes están en general. ¿Listo? Ahora, les quiero advertir lo siguiente.
Y lo advierto porque no voy a admitir parciales así. Les voy a explicar lo siguiente. Si por ejemplo, en un caso hipotético, acá no nos diera 48, sino nos diera 48.3 meses, no voy a admitir decimales jamás. Es decir, que ustedes me tienen que transformar estos decimales en meses. ¿Cómo se hace eso? Con una regla de 3. Regla de 3. ¿Puedo borrar? Y hacemos un ejercicio nuevo para que podamos hacerlo completico. ¿Sí? Listo. Conste que no dijeron nada, entonces borro. Ya. Se escucha entrecortado. Profe, no se te escuchó nada. Hasta regla de 3. Ok. ¿Me escuchan ahí? Sí. Listo. Ahí sí. Doctora. Ahí ya. Cuando comparto pantalla, ¿me siguen escuchando? Estoy compartiendo pantalla, ¿me escuchan? Listo. Sí, ahí la escucho. Doctora. Vamos a suponer que tenemos un marco punitivo entre 17 meses el mínimo y el máximo de 53 meses. Vamos a suponer que ese es un marco punitivo. ¿Listo? Si este es el marco punitivo definitivo, ¿qué tenemos que hacer ahora? No, hay que restar del máximo el mínimo. Ok, hay que Dividirlo aplicar entre la 4. fórmula, muy bien. Fórmula. Ay, alguien entró, ya. Fórmula. Entonces, cojo el máximo. Vamos a ver. Doctora, ¿y nos da número qué? No, da el número entero, profe, no. No está entero, entonces pongámoslo en 56. ¿Ya? Ahí nos da. 56 meses de máximo. Sí, señor. Ok, 56 menos 17. Dividido en 4. Ah, espera. 39. 56 menos 17, ¿cuánto da? 9.75. ¿Perdón? 56 menos 17, ¿cuánto da? 39. 39. No. 39. 39. ¿Y dividido en 4? 9.75. 9.75. 9.75. Que sería el 9.75 meses. A esto quiero llegar. Ustedes jamás en la vida pueden dejar a una persona así, condenada en .75 nada. Hay que pasar esto a días. ¿Por qué? Porque 9.75 meses no son 9 meses y 75 días, como suelen hacerlo algunos fiscales locos, sino que esto hay que transformarlo en meses. Y entonces, para transformar decimales en meses, yo aplico una regla de 3. Una regla de 3, que dice algo así más o menos como, si un mes, que es lo que voy a transformar, equivale, si un mes es igual, ¿a cuántos días? 30 días. Si un mes es igual a 30 días, .075, que es lo que tengo aquí, .075. Profe, no veo el 0. Usted le pone el 0, ¿listo? O .75, perdón. O 0.75, ahí está. Reemplaza el 9 por un 0, ¿listo? 0.75 meses, ¿a cuánto es igual? Da 22.5, ahí uno cómo hace, profe. Ya va. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Van a tomar esto de aquí y lo van a multiplicar por esto de arriba. Multiplíquenlo, por favor. Pero así, profesor. 22.5. 22.5 días. 22.5 días. Y eso que les da, lo dividen en 1. ¿Cuánto les da? 22.5. Lo mismo, 22.5. 22.5 días. 22.5. Estos que acabamos de obtener, ¿en qué están? ¿En meses, días, años? ¿En qué? Días. Días.
Profe, y entonces otra vez me toca ahora ponerme, si un día tiene 24 horas, punto 5, ¿a cuántas horas corresponde? No, porque en Colombia las penas se pagan en años, meses y días, no en horas. De manera que este punto 5, que sabemos que son horas, se lo perdonamos al preso. Y le dejamos la pena en 22 días. 22 días. Entonces quiere decir que los cuartos, doctores, este punto 75, son ¿cuántos días? 9 meses, 22 días. 22 días. Listo. Ojito de pescado así grandote. Pero usted no hace esto antes de hallar los cuartos. Porque si lo hace con punto 22, no le da. Me explico. Vamos a hacer nuestra casita. ¿Se acuerdan de nuestra casita hermosa, la que acabamos de hacer hace un ratico? Allí. Con los 4 cuartos. El marco. Acá, selección, aquí. Vamos a hallar los cuartos y el marco. ¿Listo? Pues primero vamos a hallar el marco. Acá. No me deja. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Listo. Vamos a hallar el marco punitivo. ¿Cuánto dijimos que era el marco punitivo en este caso? ¿El mínimo y el máximo? 17 y 56 meses. Listo, eso es 17 y 56. ¿no es cierto? Entonces, el cuarto mínimo en este caso arranca ¿de cuánto? 17. 17. De 17 meses. ¿Cuánto le sumó? 9.75. Exacto. Tienes que sumarle el 9.75, porque si le sumas el 9.22, la pena no te va a dar. No, porque no da, no nos llegamos da al exacta, 56. ¿entiendes? Es No decir, llegamos que a 56. tú pasas los decimales al final. Entonces, 17 meses le vas a sumar el 9.75 que nos dio. ¿Cuánto nos da? 26.75. Perdóname, doctora querida. 26.75. Ok. Y ahora, arrancas el siguiente cuarto. ¿De cuánto lo arrancas? 26.75. Muy bien. ¿Y le sumas? 9.75. ¿Y cuánto te da? 36.5. A 36.5 meses. Ahora, el siguiente. 36.5. De 36.5 meses. ¿Y le sumas? 9.75. ¿Cuánto te da? 36.25. Perdóname. 46.25. 25 meses. ¿Y el siguiente? 46.25. De 46.25 meses y le sumas 9,75 y te da 56 meses. a 56 meses. Listo. Ahora sí, tú tienes que transformar todos estos decimales que están acá, el punto 75, el punto 5, el punto 25, ¿listo? Vamos a hacerlo. Transformemos primero el punto 75. ¿Cómo es que se hace, doctores? Se multiplica por 30. Listo. Entonces, como cojo 0.75, lo multiplico por 30 y el resultado que me dé lo divido en 100. ¿Cuánto da? 22.5. Que era el 22.5 que dijimos, ¿no es cierto? Pero entonces, como esas son horas, se las pasamos a días. 22. Es decir, que esto de acá, los 17 a 26.5, realmente, ¿cuánto es que equivale ese cuadro? Ese cuarto. De 17 meses a 26 meses, ¿y cuántos días? 22, mi doctora. Y 22 días. Y aquí arranca de 26 meses y 22 días a 36 meses, y aquí lo mismo, volvemos a transformar. 0.5 por 30 dividido
1 da 15, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? Ese 0.5 de donde. Sí, Correcto. profe, 15. 15, profe. ¿Alguien se perdió? Yo, Profe, ahí porque es... porque hay Recuerden 5, que estaba en 36.5, ¿no? Pero ok, luego ya. no es el tercer marco, profe, el 36.5. Estoy mal. Estamos apenas en el segundo, Doc. No, es el Eso, segundo. profe. Por eso, doctora, ¿no era de 26 meses a 20... de 26 meses y 22 días a 36 meses y 15 días? Es que el máximo del segundo es el primero del tercero. Ah, sí, profe, sí. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, ya. Ok. ¿De cuánto arranca aquí, doctora? 46. ¿De 36 qué? 36.5. Sí, pero punto 5 no puede ser porque ese ya lo transformamos. De 36 meses y 15 días. 15 días. 15 días a 46 meses y 7 días. eso. A 46 meses Y 7 días. y 7 días. Y acá arrancamos de 46 meses y 7 días a 56 meses. 56 meses. Que es el ¿Ves? Y así la persona sabe exactamente a cuánto se le está condenando. Y no hay que diga, uy, pero punto 5, punto 3, o sea que ¿cuánto salgo? ¿Cuándo salgo? Nunca. ¿Ves? Cuando ustedes hagan su proceso de individualización de pena en el parcial, no se equivoquen dejándome los decimales. Si me dejan los decimales, así el ejercicio esté bien, les bajo. ¿Listo? ¿Aprendieron a transformar decimales, doctores queridos? Sí, señora. Sí, ¿Dudas hasta profesora. ahí? ¿Dudas Bueno, hasta ahí? profe, la verdad, yo me perdí. No le entendí lo último del 0.5 por 30. Exacto, yo también me perdí, profe. Ahí me perdí. No hay problema, ya lo Estamos devolvemos. transformando los días en unos cuadros, mejor dicho. Listo. Doctores, estábamos acá, de 17 meses a 26.75 meses, ¿no es cierto? Eso fue lo que nos dieron los cuartos después de hacer las sumas correspondientes. ¿Sí, doctora Correcto. Juliet? Sí, señora. Listo. Tenemos que transformar estos puntos 75, este punto 5 de acá, este punto 25 de acá y este punto 25 de acá a enteros. ¿Listo? Tendremos que transformarlos a días. Entonces vamos a tomar el punto 75 para transformarlo en días. ¿Listo? Entonces, hacemos la regla de 3 que les enseñé. ¿Cuánto es lo que vamos a transformar, Juliet? ¿26 o 75 en esta parte de acá? 75. Entonces, le colocamos antes del punto, inventamos 0. 0.75. 0.75. Lo multiplicamos por 30. ¿Por qué? Porque 30 días tiene un mes, ¿no es cierto? Sí, señora. Y lo que nos da 22.5. 22.5 lo dividimos en 1 y eso nos sigue dando 22.5. Y dijimos que este punto 5 que nos da después de transformar a días son horas y que las horas se le perdonan al preso. Sí. Entonces, ¿cuánto O sea, queda? son 22 días. 22 días. Muy bien. Y entonces transformamos aquí en lo que teníamos, porque no podemos dejar ese cuarto así. Entonces lo que hacemos es que en vez de 26.75 meses, colocamos 26 meses y 22 días, que fue lo que nos dio. Luego, ese mismo valor que es el que arranca acá, lo coloco en el siguiente, de 26 meses y 22 días, porque recuerda que el máximo del cuarto anterior es el mínimo del que sigue. Sí, señora. Y luego hay otra para transformar aquí, ¿no es cierto, Juliet? 36.5. 35. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer acá? ¿Qué es lo que transforma aquí? 0.5 por 30. Muy bien. ¿Y eso te da? 15. 15. Dividido 1, 15. 15. O sea, ¿15 qué? 15 días. 15 Listo. días. Y transformas otra vez arriba. Entonces, de 36 meses y 15 días. 15 días.
46 meses y 15 días. ¿Y tenemos algo que transformar en el segundo cuarto medio? 0.25. Exacto. Y entonces vuelves y haces lo mismo. Por 30. 0.25 por 30 te da 7.5. 7.5 dividido en 1 nos da 7.5. 7.5. ¿Que son cuántos días entonces? 7 días. 7 días. Entonces 46 meses. 7 días. 7 días. Y vuelvo y arranco acá, de 46 meses. 0.25. Y 7 días a 56 meses. Recuerden, solamente hago esta transformación de decimales cuando ya tengo los cuartos sacados, porque o si no, no me va a dar. Me va a dar por allá 56 punto no sé qué meses. No, eso no se hace. ¿Listo? ¿Claro? ¿Ahora sí? Sí, doctora. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo, amores. Entonces, ojo, última regla de individualización de pena. Si ustedes, por ejemplo, le imponen a una persona 26 meses y 22 días, le están imponiendo el mínimo del cuarto mínimo el máximo del cuarto mínimo o el mínimo del primer cuarto medio en este caso, si le imponen 26 meses y 22 días. El máximo del mínimo. No saben, ¿no es cierto? Porque es que miren que los límites son iguales. Ustedes ven que 26 meses y 22 días es tanto el techo del cuarto mínimo como el piso del primer cuarto medio, y eso pasa en cada cuarto. Ese problema se le presentó a la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, esto solo lo hacen cuando ya esté todo listo. Cuando lo tengan así, como lo tenemos ahí. La Corte dijo, para evitar problemas, cada vez que empiece un cuarto se le va a sumar un día. Es decir, que el primer cuarto medio no va a partir de 26 meses y 22 días, sino de 26 meses y 23 días. Y aquí no va a partir de 36 meses y 15 días, sino de 36 meses y 16 días. Y aquí no va a partir de 46 meses y 7 días, sino de 46 meses y 8 días. 8 días. 8 días. Y si están en multa, le suben un decimal a la multa, porque recuerden que todo lo que estamos haciendo lo tienen que hacer con las penas de prisión y las penas de multa si el artículo trae prisión y multa. Y si trae interdicciones e inhabilitaciones, pues con cada una tienen que hacerle todo el proceso. ¿Profe, todo? Sí, todo. Es como si hicieran 3 veces el ejercicio. Con cada una. Entonces al final les va a dar la pena definitiva de prisión, la pena definitiva de multa y la pena de no sé qué, y esa será la pena definitiva de imponer. Que dirá, pena definitiva de, por ejemplo, 50 meses y 3.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así les dará cuando tengan penas combinadas. ¿Claro? Doctores, les dejo un ejercicio bien inmundo para que mañana lo hagamos. No, Déjenos descansar, profe, no joda tanto. ¿Sí o no? No, no tenemos Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Profe, muchos Sí, números. profe, muchos números. No, que nos duele la cabeza, profe. Listo, entonces hagamos una cosa. Descansen por hoy. Mañana vemos individualización de pena en concursos. Repasen esto. A ver si mañana están un poquito más desembotados de tanto número. ¿Listo? Tengo uno. Ay, gracias, doctora. Gracias, profe. Bueno, doctores, gracias a todos por conectarse y que estén bien. ¿Listo? A usted, doctor, Dios la bendiga. Está muy amable porque vino. profe. Gracias, muy amable, doctora. Gracias.